Inicio de espacio publicitario. ¿Sabías que cuando le preguntaron al Premio Nobel de la Paz, René Cassin, autor de la Declaración de los Derechos Humanos, cuál fue la base de su redacción, respondió: me limité a traducir los 10 mandamientos de la Biblia al lenguaje moderno. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La Biblia. Dios te bendiga. En esta oportunidad quiero hacerles una invitación muy pero muy especial. Este 11 de septiembre, 18 y 30, estaré haciendo mi primer concierto en vivo, acompañada de mi banda y de músicos especiales. Creemos que será una noche sobrenatural y muy especial para todos nosotros. No te lo puedes perder, no te quedes en casa, te esperamos. Aquí debajo compartimos toda la información que necesitas. Muchas gracias. Fin de espacio publicitario. Desde Montevideo, Uruguay, a todo el mundo. TELS TV, redes cubriendo la visión. Así es, nuestro Dios es fiel, es fiel. Muy buenos días para todos ustedes, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes en esta preciosa y hermosa mañana. Les doy la bienvenida a la semana de salvación que se transmite de domingo a domingo, desde las 9 de la mañana, de domingo a viernes, desde las 9 de la mañana, los días sábados 10 y 30 de la mañana. Espero que usted haya amanecido bien, espero que usted haya tenido un buen descanso y que en esta mañana usted esté dispuesto a recibir el mensaje de salvación, el mensaje de aliento, el mensaje de fe y de esperanza. Amén. Hoy va a estar con nosotros, como en el día de ayer no pudo con la pastora Verónica Sánchez, va a estar en el día de hoy con nosotros compartiendo en unos minutos y vamos a estar hablando acerca de el tema preparados para ser arrebatados, para el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Así que no se pierda este programa. Yo le invito para que comparta esta transmisión para que muchos puedan ser bendecidos a través de este precioso mensaje. Le invito para que usted se esté comunicando con nosotros al más 54 2945 6987 25. Amén. Le invito para que usted se comunique si necesita oración. Con mucho gusto vamos a ayudar en oración. Si necesita una palabra de aliento, con mucho gusto vamos a ministrar una palabra de aliento a través de la Biblia, a través de la poderosa palabra del Señor, a través de este manual de vida. Amén. Que es el que nos ayuda cada día a seguir adelante en Cristo Jesús. Así que bueno, mientras se prepara allí la pastora y mientras usted se va preparando para recibir el mensaje y mientras nos va ayudando a compartir, por favor, ayúdanos a compartir esta transmisión. Vamos con el siguiente video musical, seguimos alabando al Señor y ya regresamos. Qué temón nos acabamos de escuchar, amén, que gloria al Señor, gloria le damos al Señor. Él es digno, Dios es digno en todo momento de recibir la gloria, de recibir la honra, y Él es digno de que Él esté en nuestro lugar de nuestro
nuestro corazón. Amén. Así que bueno, invitamos en esta mañana a la pastora Verónica. Pastora Verónica, muy, pero muy buenas. Dios le bendiga. ¿Cómo amaneció, pastora? No sé si ya tenemos... ahí está. No la escuchamos, pastora. Desde Ibagué, Tolima, muy bien, con mucho frío, está lloviendo, he estado con un clima increíblemente delicioso, pero bueno, gracias al Señor porque Dios tiene misericordia de nosotros y hasta el día de hoy estamos bien, estamos contentos, estamos con salud, tenemos vida, que es lo que nos interesa, y bueno, gracias a Dios por su misericordia. Y bueno, amén, gloria al Señor. En el día de ayer, como les decía, no la pudimos tener por lo mismo que está pasando allí en Ibagué y los problemas técnicos que usted tenía, pero dije, no, pero bueno, ahí vamos a tenerla en el día de hoy para que comparta el mensaje, y este mensaje que se va a compartir en esta mañana es un mensaje que es bastante, ha sido bastante en estos tiempos muy olvidado por algunos sectores evangélicos, y qué bueno que podamos tratar este tema acerca del arrebatamiento de la iglesia. Así que bueno, pastora, vamos a entrar en materia y que el Señor le use en esta mañana. Amén, pastor. Pues vamos a orar entonces y vamos a darle gracias a Dios porque realmente es un gran privilegio que nos convoque para estudiar en este tiempo algo tan importante como más que un tema, es una gran necesidad que tenemos como creyentes en este tiempo, estar verdaderamente persuadidos de que en cualquier momento ya Jesús viene por su iglesia, el Señor Jesucristo, porque realmente quien viene es el Señor Jesucristo, no Jesús, y que ya literalmente todas las cosas están cumplidas. Entonces, pues vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que Él sea enseñándonos en este tiempo. Amén. Amén. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos nuevamente muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos regalas. Gracias por cada persona que en este momento se dispone para recibir esta palabra de vida eterna, Señor. Gracias por permitirnos, Padre Celestial, venir delante de tu presencia, reconociendo con humildad que necesitamos de ti, Señor, que necesitamos que tu Espíritu Santo sea ministrando nuestra vida, Señor, a través de tu palabra, que necesitamos que tu Espíritu Santo sea instruyéndonos, guiándonos, capacitándonos, dirigiéndonos durante este servicio. Permítenos aprender en esta mañana. Permítenos, Señor Dios, que toda palabra que tú nos des sea palabra viva, efectiva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetres a partir el alma, que discierna los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones, y que nos conduzcan a obedecer tu verdad, Señor. Permite que todos nuestros pensamientos sean cautivos a la obediencia a Cristo, Padre, y que cualquier cosa que no sea conforme a tu propósito, Señor, que cualquier cosa que sea contraria a las Sagradas Escrituras, tú nos ayudes, Señor, y tú nos permitas entenderlas, Padre, para la gloria, la honra y la alabanza tuya, en el nombre poderoso de Jesús. En tus manos encomendamos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios y vamos a estar buscando en la palabra. Hay una parte en las Escrituras donde precisamente nos habla acerca de este tema y de la importancia que tiene para nosotros el estar preparados para el arrebatamiento, y está en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 del 1 al 13. No sé si mientras Esteban nos coloca esta parte ahí en pantalla, si es posible. Entonces vamos a mirar para nosotros qué es el arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento para las personas, digamos, para los creyentes como tal? Sí, para todos y cada uno de nosotros que en algún momento dado hemos conocido el Evangelio, ¿cierto? Y la palabra de Dios dice en Tito 2:13, dice, ¿qué es para nosotros el arrebatamiento? Y es la esperanza bienaventurada de todo creyente, que es lo que dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, que para nosotros los cristianos, para nosotros los creyentes, el arrebatamiento es un acto sublime y completamente anhelado y esperado. Es algo que nosotros debemos estar prácticamente como hijos de Dios y como creyentes realmente convencidos y persuadidos de que en algún momento
va a aparecer en las nubes el Señor Jesucristo, de que en algún momento va a sonar esa trompeta y de que en algún momento el cuerpo de Cristo, la iglesia, que ha estado todo el tiempo en función de la obediencia y de la santidad, va a irse con el Señor. Amén. Entonces, qué importante que nosotros tengamos claro este concepto de arrebatamiento. Para el creyente, el arrebatamiento es la esperanza bienaventurada. La esperanza bienaventurada es prácticamente la oportunidad de la redención de nuestros cuerpos, y eso está en Romanos 8:23. Dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Es decir que así como la tierra gime, dice la Escritura que está con dolores de parto porque anhela que Jesús ya venga, la misma tierra ya está anhelando la presencia de los hijos de Dios en la tierra, en el mundo, por causa del deterioro, por causa de todo lo que está aconteciendo, por causa de todas las cosas que están pasando a nivel mundial, ¿cierto? A nivel de la parte, digamos, de lo que está aconteciendo y de lo que se ha hecho con la tierra, de lo que se ha dañado la tierra como tal. También el creyente está anhelando la redención de su cuerpo, porque recordemos que el arrebatamiento es un momento, solamente dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? Pero va a ser ese momento en el cual vamos a decir realmente nosotros, wow, lo logramos y pasamos de muerte a vida y vamos a estar con un cuerpo incorruptible y vamos a estar verdaderamente en el hogar que nosotros hemos soñado. Entonces, es muy importante recordar que Dios desde el principio de la creación siempre ha tenido un sueño con nosotros, siempre ha tenido un propósito de vida con cada persona en el mundo, siempre ha tenido un plan de salvación, un proyecto de vida, y es para que nosotros pasemos la eternidad con Él. Es decir, que el sueño de Dios, el proyecto de Dios como tal con el hombre, es que en algún momento estemos viviendo por completo en el reino de los cielos. Es decir, que toda la humanidad sea salva, pero infortunadamente, digamos, no todos van a lograrlo. O sea, no todos van a estar en esa presencia. Por eso es que a medida de que van pasando los años, desde el momento de la caída de Adán y Eva, que tristemente yo les explicaba en esta semana a mi familia, les decía, Dios desde el inicio de la creación quiso cumplir su sueño primero con Adán y Eva, ¿cierto? El sueño de Dios de tener una familia, de darles todas las cosas, de estar en el huerto, de estar rodeados de todo, porque literalmente a Adán no le faltaba absolutamente nada. Tenía todo espiritualmente solucionado, una vida estable emocionalmente, tenía lo que le daba vida a Adán era la relación personal que tenía con Dios, ¿cierto? Que podía tener comunión con Dios, que podía hablar con Dios, que podía ver a Dios, que podía disfrutar de la presencia de Dios, que no había nada que impidiera una ruptura en esa relación ni una falta de comunión entre ellos dos, porque eran literalmente una familia, ¿cierto? Igualmente Eva y todos los hijos que ellos tuvieron antes del pecado. Nosotros sabemos que ellos poblaron la tierra y tuvieron hijos antes del pecado. Cuando Adán peca, automáticamente se rompe esa comunión, automáticamente se daña esa relación, y ahí es cuando inmediatamente después de esa decisión que él toma de tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, salen del huerto, son expulsados de ese lugar, pero esos hijos de Dios, por eso dice la Escritura, y los hijos de Dios y las hijas de los hombres, es decir, que esos hijos de Dios que quedaron en el huerto también, algunos, porque no todos, recordemos que en Job también nos habla de que también hay una reunión donde están los hijos de Dios, es decir, que algunos quedaron y esa era parte de la familia que Dios tenía en ese momento, pero el pecado daña absolutamente todas las cosas, todas las relaciones, todas las circunstancias. El pecado trae unas consecuencias nefastas, por más pequeño que sea. Y ya lo hemos estudiado, en alguna oportunidad tuvimos el caso de mirar detalladamente cuál fue ese pecado tan pequeño y tan sencillo que nos separó a todos de la presencia de Dios y que trae consigo la muerte y el final de la muerte, que es una separación eterna, es decir, ser echados al lago de fuego. Entonces, realmente
realmente ese sueño de Dios, ese cumplimiento que Dios quiere lograr en el hombre de tener una familia es lo que todavía permanece. Él dio una solución, envió a su hijo y quiere todavía un remanente para sí, dentro de los cuales nosotros estamos contados para ser parte de ese remanente. Dios quiere contar con nosotros, Dios quiere que seamos nosotros los que hagamos parte de ese remanente que pueda estar con Él por toda la eternidad. Pero para que esto se logre necesitamos cumplir unos requisitos, y entonces vamos a mirar lo que dice la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. Al fin no sé si se pueda colocar, y si no se puede colocar, pues vamos a leerlo. Mateo 25 del 1 al 13 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Entonces, si nosotros analizamos esta palabra, si analizamos esta palabra tan trascendental, recordemos que las parábolas son las únicas de la escritura que se pueden interpretar. La escritura no se puede interpretar, nada de la palabra o nada de la escritura se puede interpretar. Exclusivamente las parábolas podemos colocarle el sentido y podemos mirar bíblicamente, hacer, digamos, como el análisis de qué es lo que nos está queriendo hablar Jesús. Porque en este caso es una parábola dada por Jesús, fue Jesús el que en ese momento estaba hablando, ¿cierto? Y vamos a empezar a analizar qué es lo que significan esta parábola de las 10 vírgenes. Entonces, lo primero que encontramos es una semejanza, ¿sí? Una comparación con el reino de los cielos. Cuando Jesús dice el reino de los cielos, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Está diciendo, estoy comparando esto con esto, o sea, vamos a hacer una comparación, vamos a hacer una semejanza del reino de los cielos, ¿cierto? Y está hablando acerca de esas 10 vírgenes. ¿Esto qué significan esas 10 vírgenes? Significan que esas 10 vírgenes ¿quiénes son las 10 vírgenes? Las 10 vírgenes es la iglesia del Señor que ha sido salva. Entonces, el primer requisito para ser arrebatado, para tenerlo en la lista: ser salvos. Sin salvación nadie va a ver al Señor. Sin salvación nadie va a poder ver y entrar al reino de los cielos. Y ser salvo tiene que ver directamente con haber nacido de agua y haber nacido del Espíritu. Si una persona no ha nacido de nuevo, porque nacer de agua y nacer del Espíritu es nacer de nuevo. Si una persona no ha nacido de nuevo, no puede ser salvo. Si una persona no ha nacido de nuevo, no hace parte de la iglesia. Recuerde, la iglesia está formada solo y exclusivamente por los NN, o sea, por los que han sido regenerados por el Señor, los que han nacido de nuevo, no por los NN que sin nombre y sin identificación, no. Estamos hablando de los nacidos de nuevo, ¿cierto? La iglesia del Señor está formada por las personas salvas. La iglesia del Señor está formada por los nacidos de nuevo. La iglesia del Señor en el mundo entero, no importa dónde se encuentren, desde la China hasta la Conchinchina, bueno, hablemos desde la China hasta la Patagonia, están directamente conformados por los que han nacido, no, por los que han recibido a Jesús, no quienes lo aceptan, porque hay veces aceptamos a Jesús,
pero no le permitimos que entre directamente y que tome acción y parte en nuestra vida diaria, en nuestras decisiones, en nuestro ser. Hay veces decimos, Señor, entra a mi casa, pero hasta la sala, no pases a mi cuarto, no mires el desorden que tengo en la cocina, no entres al baño. Entonces no le permitimos, no le damos autorización, no le damos el paso a que Él organice toda nuestra vida, todo nuestro ser. Y cuando tú lo haces, créeme que Dios toma cartas en el asunto. Cuando nosotros le permitimos a Dios que Él entre y que haga lo que tenga que hacer con tal de que nosotros tengamos una vida ordenada delante de Él y una vida salva, santa, limpia delante de Él, Dios empieza a orar. Hay veces se nos desordena la vida que llevamos porque tal vez no le hemos permitido a Él el acceso directo y completo a todo, pero aún así sabemos que estamos en manos del mejor, el que puede verdaderamente dirigirnos y perfeccionar esa obra en cada uno. Entonces, lo primero que debemos entender aquí en esta parábola es que las 10 vírgenes eran salvas, eran nacidas de nuevo, pero sucedía algo. Y aquí es importante que nosotros tengamos claro algo, y es que ser salvos no es suficiente requisito para ser arrebatados. O sea, muchas veces nosotros estamos pensando de que, ay, no, yo necesito nacer de nuevo y le tenemos miedo al infierno y le tenemos miedo ¿a qué? A las cosas prácticamente solamente porque tenemos que escapar de un lugar de tormento. Y bueno, listo, está bien, y usted nace de nuevo y de ahí para adelante, ¿qué? ¿Qué tiene que hacer con ese nuevo nacimiento? ¿Qué tiene que hacer con esa vida nueva que Dios le ha dado, con ese verdadero arrepentimiento, con esa conversión que usted ha hecho en su vida? De ahí en adelante usted necesita empezar, apenas inicia su vida verdaderamente como creyentes. Antes de nacer de nuevo, solamente estamos dando un paseíto por ahí, por el cristianismo. Pero cuando se nace de nuevo es que realmente empezamos nuestra verdadera vida de creyentes. Recuerde que una persona que puede llegar a arrepentirse y puede llegar solamente a nacer de agua, pero si no nace de nuevo, va a ser condenada en el menor escalón, pero igual va a ser echada al infierno, solo por haber nacido con naturaleza de pecado. Por eso es tan importante nacer de nuevo, porque el nuevo nacimiento me conduce a ese trasplante de corazón. Amén. Entonces, cuando miramos nosotros el caso de las 10 vírgenes, encontramos que las 10 vírgenes, ¿por qué decimos que no es suficiente? Porque realmente solamente 5 de ellas finalmente son salvas. Note que son 10 que son vírgenes, las 10, pero al final de la parábola encontramos que solamente 5 se prepararon. Entonces ahí es a donde vamos y vemos la importancia de este tema y la relevancia que tiene como tal el que nosotros estemos dentro de las 5 vírgenes prudentes, dentro de las 5 vírgenes preparadas, dentro de las 5 vírgenes que estamos buscando que en algún momento Jesús venga. Mira, lo que decía el pastor en esta mañana es muy cierto. Este tema casi no lo vemos y casi no se toca en la iglesia, porque hoy en día te están preparando para esta vida, pero no te están preparando para la vida eterna. Precisamente anoche hablando con mi familia, con mis hijos, precisamente yo les explicaba esta parte acerca de los sueños y de las metas. Y esos sueños y esas metas son los que hoy en día todo el mundo, no, es que tenemos que tener sueños y metas, pero esos sueños y metas muchas veces están basados solo y exclusivamente en esta vida. Y si ese sueño y esas metas solamente están basadas en esta vida y se nos olvida que de nada nos serviría ganar el mundo y perder nuestra alma en el infierno, de nada nos serviría cumplir metas y sueños en esta vida si Jesús dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto de quién será. ¿Cierto? De nada nos serviría que cumpliésemos con todas las expectativas de la humanidad o de tener una vida totalmente realizada si nuestra alma se condena. ¿Qué es más importante? ¿Cierto? ¿Qué es más importante? Entonces, cuando les empecé a trabajar la parte paralela con Jesús
Y yo les decía, Jesús hubiese podido tomar la decisión equivocada porque él era un ser humano también como nosotros, hubiese podido decidir en el momento de la tentación que llega el enemigo y le dice, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Y él pudo haberlo decidido en ese momento. Él pudo haber decidido ser el rey del mundo en ese momento. Él pudo haber decidido por las riquezas. Él pudo haber decidido por el poder. Pero finalmente Jesús tenía algo claro. Y era que él no iba a rebajarse a tan poco, sabiendo que el reino de los cielos esperaba por él. Había algo más grande en la eternidad que lo estaba esperando. Había algo mucho más grande y mucho más excelente de lo que nosotros humanamente en esta vida podemos ver. Y tristemente cuando nosotros no tenemos ese sentido de orientación y de saber que las cosas celestiales son eternas, que las cosas celestiales son perfectas, que allí no hay corrupción, que allí no existe nada que nos pueda separar literalmente de esa verdadera y plena comunión, de que allí vamos a tenerlo todo, vamos a tener paz, vamos a tener gozo, vamos a estar tranquilos, vamos a tener tanto lo que de pronto en este mundo humanamente casi que en este tiempo es imposible, pero debemos atinarle es a lo eterno. Mira, hoy en día, ¿por qué se pierde la salvación? Hoy en día, ¿por qué se pierde, digamos, la parte espiritual? Por los afanes, porque hay que pagar los arriendos, hay que pagar servicios, porque tenemos que trabajar, porque si no trabajo no como, porque si no como no tengo, porque si no tengo entonces, y se nos olvida que hay una patria, ¿cierto?, que está esperando por nosotros y que si en algún momento nos morimos en esa búsqueda de solo lo efímero, lo de esta vida, tristemente no vamos a poder ver y entrar al reino de los cielos. Entonces, estas 5 vírgenes sensatas que vemos aquí, porque aquí dice, miramos aquí lo que dice, tomaron sus lámparas, o sea que se levantaron, dice, tomaron sus cuerpos donde se deposita el aceite y salieron a recibir al esposo, o sea, todas salieron a recibir al esposo. Pero 5 de ellas eran prudentes, que llevaron consigo el aceite de reserva. Y 5 eran, ¿qué? Insensatas, las cuales no llevaron aceite de reserva, sino que solamente prácticamente habían pasado raspando, como llamamos nosotros. Solamente, no, yo ya nací de nuevo y ya. Pero esas otras 5 vírgenes prudentes, las que llevaron el aceite de reserva, ese aceite que llevaban estas vírgenes de más era como un recipiente que le alcanzaba para otras 6 horas. O sea, ese aceite era lo que les permitía a ellas tener la lámpara encendida, ¿no? O sea, hablando como tal, era lo que mantenía la luz en la lámpara, era el aceite. Entonces, todas las 10 estaban preparadas, todas las 10 estaban dispuestas a recibir al esposo. En ese momento todas las 10 estaban listas para irse, pero resultó que el esposo se tardó, como dice la palabra, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, o sea, hubo un tiempo de más extra. Y el asunto aquí es qué tanta reserva nosotros tenemos, qué tanto aceite de reserva tenemos nosotros para aguantar esas otras 6 horas hasta que el Señor Jesucristo venga. Porque en ese momento no vino en el instante. Se prepararon, se alistaron, dijeron, ya estamos listas, nos vamos con el Señor, nos vamos con el esposo. Pero resulta que el esposo se tardó y se les acabó el aceite que tenían, se les apagaron las lámparas, las cuales solamente 5 de ellas que habían preparado un extra, ¿cierto? Que habían preparado un aceite de reserva, fueron las que finalmente lograron entrar a las bodas y estar para siempre con su esposo. Y en el caso nuestro, comparándolo con la iglesia, nosotros también necesitamos llenar y tener ese aceite de reserva, porque hoy en día, si tú no tienes este aceite de reserva, te quedas, por muy salvo que seas, por mucho que vayas a la iglesia, por mucho que hayas nacido de nuevo y que digas, no, yo ya nací de nuevo, pero ¿y lo demás qué? Es decir, que ¿dónde está nuestra reserva? ¿Cuál es nuestra reserva? ¿Qué es lo que el Señor está esperando que nosotros tengamos y que para que Él venga por su iglesia necesitamos hacer parte del grupo
de las 5 vírgenes sensatas que sí tenemos el aceite de reserva, ¿cierto? Y esto es algo que no es negociable, no va a ser negociable. Ay, después, ay, ábreme, no va a ser negociable porque ya la puerta se va a cerrar. No es como hoy en día que los chicos esperan a final de año para pasar el año, ¿no? Entonces duran todo el año sin hacer nada. Y a lo último hacen todo lo posible por lograr pasar. Pero resulta de que en esto, en el Evangelio, la puerta se va a cerrar y no va a ser negociable entrar ya de eso. Ay, ahora sí quiero ser salvo. Ay, ahora yo sí me quiero congregar. Ay, ahora sí quiero orar, pastora. Ahora sí, dígame cuándo son los cultos de la iglesia. Ahora sí, dígame en qué momentos que tenemos, digamos, ayunos. Muéstreme en qué. No, ya no. Usted ya después del arrebatamiento no necesita ayunar. Usted necesita ayunar ahora, antes. Este es el momento para ayunar, este es el momento para consagrarse, este es el momento para santificarse. Después del arrebatamiento ya no necesita nada. Siga viviendo como está viviendo. Siga viviendo perdidamente, siga viviendo sin congregarse, siga viviendo sin orar, siga viviendo sin ayunar, siga viviendo sin ser lleno del Espíritu Santo. Sígalo haciendo, que a la final, después del arrebatamiento, usted no lo va a necesitar. Pero en este momento, antes de que el Señor Jesucristo venga, es cuando necesitamos tener ese aceite de reserva, es cuando necesitamos tener nuestra lámpara encendida, es cuando necesitamos que si Jesús viniese hoy mismo, ya en esta hora, no duden que nuestra alma va a ser arrebatada. O sea, ahí es como cuando dice, ven Señor Jesús, estoy listo, hagámosle, vámonos de una. Para eso es que estamos, porque esto es lo que nosotros hemos anhelado y hemos soñado desde el momento en que nos convertimos. Yo recuerdo mucho cuando yo me convertí, yo tenía 18 años y desde ese momento yo dije, no, yo ¿para qué estudio si el Señor Jesucristo ya viene por su iglesia? Yo no me pongo a estudiar y yo me dediqué al servicio, obvio, después tuve que terminar de estudiar porque hay algo que sí debemos entender y es que debemos pensar de que el Señor Jesucristo viene hoy. Y debemos estar preparados como si viniera esta noche. Pero debemos planear nuestra vida como si tardara mucho tiempo en venir. Es decir, que no debemos dejar de hacer, debemos hacer todas las cosas, no debemos dejar de hacer ninguna de ellas. Debemos estar listos y preparados para que Él venga esta noche. Pero si es necesario que Él se tarde, igual vamos a tener una vida organizada, vamos a tener una vida planeada, una vida soñada, cumpliendo el propósito, cumpliendo las metas, sin descuidar lo más importante que es la eternidad. ¿Amén? Entonces, aquí es donde encontramos esa necesidad de esos requisitos, ¿cierto? De esos requisitos que necesitamos para que verdaderamente tengamos esa reserva de que realmente podemos irnos con el Señor. Entonces, ¿de dónde vamos a encontrar estos requisitos? Y estos requisitos surgen a través de la Escritura también y los encontramos en el mensaje a las 7 iglesias. De ese mensaje a las 7 iglesias surge esa reserva, ¿cierto? Y lo primero que el Señor habla en este mensaje es, pues tengo contra ti que has perdido tu primer amor. O sea, el primer requisito, bueno, ya miramos que el primero es que seamos salvos, ¿cierto? Pero hablemos de ese segundo requisito que tiene que ver mucho con no perder el primer amor. ¿Y cómo estamos ahí? Ese primer amor que tú no puedes pensar, digamos, terminas de hablar, cuelga tú, no, cuelga tú. Ay, cuelga tú. Bueno, colguemos los dos. Cuelgan los dos al tiempo y al ratico, ay, ya me haces falta. Ese primer amor que yo creo que más de uno se ha conectado con él en el momento en que se enamora y esa persona la sueña, la piensa, vive, respira por los poros. No pueden decir nada porque hablan de esa persona y ay, se les sonrojan inmediatamente. Se sonrojan, sueñan, o sea, es algo que es increíble cuando uno está enamorado, ¿cierto?
Hablan, por ejemplo, dan el nombre y ya piensan y se emocionan de solo pensarlo. Y es ese primer amor que el Señor quiere que nosotros conservemos, pero con Él. Ese primer amor de tener esa necesidad de no descuidar nuestra salvación, esa necesidad de buscarle todos los días, de que no puede pasar un día sin que yo lo salude, sin que yo le hable, sin que yo le diga, buenos días Señor, ¿cómo estás? Padre Celestial, ayúdame en este día. Mira, yo me acuerdo que en esos 18 años que yo inicié, yo recuerdo mucho que yo le escribía cartas a Dios. Y yo siempre le escribía una cartica, le decía cositas en mis cartas, de hecho por ahí las tengo guardadas. Y uno cree que Dios no toma en cuenta esos detalles, ¿cierto? Uno cree que a Dios se le olvidan los detalles, pero con Dios es como si tuviésemos una relación con cualquier persona. A Él no se le olvidan los detalles, Él tiene cuidado de nuestros detalles. Y cuando eso mi esposo, que en ese momento no era mi esposo, me decía, ¿y tú para qué le escribes a Dios si le puedes hablar? Y yo le decía, ¿por qué? Yo quiero escribirle y él también lee, él también sabe leer. Y era impresionante la relación porque yo le escribía, le hablaba, le contaba todas mis cosas. Y es muy bonito mantener una relación de ese tipo de calidad, de cercanía, de que el Señor no está lejos, Él está aquí. Si yo le digo, Señor, ayúdame ya en esto, por favor, Él lo va a hacer, porque Él está a la mano, Él está presto, Él está con nosotros todo el tiempo, Él está anhelándonos, Él desea que nosotros, nuestros pensamientos sean de Él. Como dice una canción por ahí, mi pensamiento eres tú, Señor. Y hay veces nosotros cantamos, pero pensamos es en la vecina, en el vecino, pensamos es en la comida, en el vestido, en el calzado, y no estamos dándole el sentido y el valor a lo que cantamos. Pero Él quiere que nuestro primer amor no se apague. Por eso le demanda a esta iglesia, le dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Por tanto, dice, por tanto arrepiéntete de donde has caído y haz las primeras obras. O sea, vuélvete a buscarme, vuélvete a cuando no podías dejar de congregarte, vuélvete a cuando para ti leer la palabra era una delicia, era un deleite y no podías parar de leer, vuélvete cuando si tú no orabas, sentías tristeza, sentías soledad, ahora no, usted no ora y sigue durmiendo como si nada. ¿Cierto? Jesús no podía dejar de pasar un tiempo sin orar, pero nosotros hay veces creemos que somos más que Jesús porque ni siquiera clamamos por nuestras almas ni por nada, ¿cierto? Vuélvete a ese primer amor, a cuando tú ibas a la iglesia, te gozabas en la alabanza, te gozabas en todo, no le veías problema a nada, no pensabas, ay, si el pastor te echó, no te echó, la predicación fue para ti o no fue para ti, porque en ese momento estabas tan enamorado que lo único que querías era corregir tu vida delante de Dios y agradarle en todo, hacer su voluntad, vivir para Él, cumplir sus mandamientos, guardarlos, ponerlos por obra. Vuélvete a ese primer amor. Por eso dice que el que me ama guarda mis mandamientos. El que me ama guarda mis mandamientos. Nosotros no podemos decirle a Dios, yo te amo, si no hemos guardado sus mandamientos. Si no estamos obedeciendo, yo no puedo decirle, Señor, te amo, demuéstramelo. Con Dios no es con palabras, con Dios es con hechos. Y los hechos deben ser verídicos, deben ser comprobables, debe ser evidente que tú estás haciendo lo que Él quiere que hagas. Por eso es tan importante que nosotros le hablemos a las personas estas cosas y a veces se nos olvida que esto sí vale la pena, ¿cierto? Pero lo demás de esta vida, pues también vale la pena para esta vida, pero no es lo más importante ni lo trascendental. Es decir, que no es lo que nos va a llevar a la eternidad. Cuando nosotros nos enfocamos en guardar primeramente y en buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, Dios se encarga de que esta vida todo salga bien. Pero necesitamos mantener ese principio en nosotros, de obedecerle, de agradarle, de buscarle, de amarle, de hacer su voluntad, de hacer volver el corazón de los hombres a Él, de hacer volver nuestro corazón a Él. Esta semana nosotros tuvimos nuestro culto, bueno, ya hemos tenido varios cultos presenciales, pero en forma ya iniciamos este domingo nuestros servicios presenciales y fue algo muy impactante porque de las cosas que el Señor nos hablaba era
Bueno, volvieron a la iglesia y eso está bien, volvimos a congregarnos, pero ¿cuántos volvimos nuestro corazón a Él? ¿Cuántos hemos vuelto nuestra alma a Él? Y lo que Dios está buscando son personas que realmente le anhelen y sueñen con Él, que sus sueños sean en Él, ¿cierto? Que le amemos con todo nuestro corazón, que le amemos con todas nuestras fuerzas, que le amemos con todas, que no pensemos ni siquiera, ay, qué pereza, hoy tengo que levantarme. Ay, qué pereza, ahora volvimos nuevamente a las clases presenciales, ya estábamos contentos viendo el culto en la cama, ya estábamos contentos aquí desde aquí estirados, escuchando la enseñanza, comiendo, divirtiéndonos, barriendo, trapeando. Ya estábamos felices con esta vida que nos había tocado a las malas de cuarentena, ¿cierto? Y se nos olvida que el Señor nos está diciendo, he aquí yo vengo pronto. Pero ¿dónde tenemos el corazón? ¿Dónde tenemos el corazón? Entonces, es el primer requisito que hoy estamos analizando de los tantos que nos hacen falta según lo que podemos llegar a estudiar, pero que necesitamos que Dios nos ayude, amén. Necesitamos que el Señor nos arregle en este tiempo y que Él tenga misericordia de nosotros y que permita que esta palabra que hoy hemos recibido en este tiempo sea una palabra de vida eterna y sea para que nos lleve a reflexionar. Yo siempre digo, de nada nos sirve el conocimiento si no nos lleva a tomar decisiones en nuestra vida personal. Amén. Entonces oremos, pastor. Ya le entrego porque ya faltan 9 minuticos. Antes de terminar, pastora, algo muy importante que tuvimos que aprender de esta pandemia o de esta cuarentena es que sabemos que cuando Cristo venga por su iglesia, cuando el Señor Jesucristo venga por su pueblo, muchos van a querer buscar a Dios en ese tiempo en las iglesias y las iglesias van a estar cerradas. Eh, lo experimentamos, creo que todo el mundo, todos nosotros lo experimentamos y esto fue como una muestra, algo que se me venía hace un rato, esto que vivimos fue como una muestra de lo que va a suceder realmente en el tiempo de la tribulación. Hace unos días yo le preguntaba a alguien qué pasa con su esposo que no viene al culto. Y me dice, no, pues el día que, un día antes de venir al culto, me dice, mañana vamos a ir al culto, mañana vamos a ir al culto. Llega el día y se desanima. Entonces le digo yo, ¿qué está esperando? Que Cristo venga para después venir, que Cristo venga por su iglesia para después venir al culto. Si cuando ya llegue no va a encontrar iglesias, no va a encontrar iglesias abiertas. Entonces, yo creo que el tiempo es hoy, hay que estar preparados todo el tiempo, hay que estar preparados buscando al Señor y pidiéndole al Señor que sea ayudándonos a mantenernos firmes como esas cinco vírgenes sensatas que estaban allí preparadas con sus lámparas, con su aceite, que tenían todo. Y hoy, lamentablemente, mucha gente, como usted decía, mucha gente se acostumbró a los cultos virtuales. Mucha gente se acostumbra a eso, no, pero ahora otra vez vamos a volver otra vez a los cultos, vamos otra vez a la iglesia. Mire, el día que a mí me dijeron, después de casi 6, 8 meses más o menos, de estar encerrados, de no poder hacer cultos, de solamente tener que estar visitando a los hermanos para alentarlos, para fortalecerlos, dándoles palabras de aliento a través del WhatsApp, bueno, cosa que no es lo mismo que estar en presencial. Y el día que me vinieron a traer la autorización para poder abrir la iglesia, ese día, ese día teníamos culto. Justo fue un sábado que me trajeron autorización y nosotros los sábados tenemos culto. Entonces,
digo yo, bueno, ya le voy a ir a avisar a los hermanos que hay culto y me voy a avisarle a los hermanos. Hermanos, les vengo a avisar que ya podemos abrir. Esta noche los esperamos en la iglesia. Algunos yo veía que les brillaban los ojitos de la alegría, otros como que ya se habían acostumbrado a no ir a no ir a los cultos. Y ese día yo era el hombre más feliz porque, bueno, estábamos por volver a empezar nuevamente a los cultos presenciales. Y creo que eso tenemos que hacer nosotros. Cada vez que hay culto, cada vez dice la palabra, decía el salmista David, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Por eso es importante buscar al Señor en estos tiempos, reunirnos, volver nuestro corazón al Señor, amén, en todo momento, porque las profecías se están cumpliendo. Así que Pastora Verónica, muchas gracias por este tiempo y si Dios lo permite, seguimos el próximo jueves. Amén, pastor. Hay que terminar. Apenas vimos un requisito de los que dice la escritura para esa reserva y pues tenemos que terminarla completa para tener por lo menos el conocimiento y tomar decisiones frente a ese conocimiento. Entonces vamos a orar por esta enseñanza y le decimos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, te damos gracias porque tú no nos dejas ciegos, Padre, porque tú no nos permites que ignoremos estas cosas, sino que por el contrario, Señor, abres nuestro entendimiento, abres nuestro corazón, Señor, para que podamos comprender estas cosas que están escritas y te pedimos a ti, Señor, que tu Espíritu Santo siga recordándonos, Padre, que tu Espíritu Santo siga revelándose a nosotros, que tu Espíritu Santo siga compungiendo nuestros corazones para salvación, para arrepentimiento, para conversión de nuestras vidas, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra parentela, Señor, de las personas que nos rodean, Señor. Ayúdanos a preparar el arca en la cual seamos salvos nosotros, nuestras familias, nuestra casa, Señor, y aún, Señor Dios, parientes cercanos y lejanos. Padre, ayúdanos a estar verdaderamente en comunión contigo para que tú hagas ese trabajo que se necesita de salvación en la humanidad. Señor, por favor, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en nuestra casa, Padre. Anhelamos la salvación de nuestras familias, anhelamos la salvación de nuestros hijos y entendemos que es más importante tener la mirada puesta en el reino de los cielos, Señor, de la misma forma como Jesús lo hacía, Padre, que tenía claro cuál era su galardón, Señor, que tenía claro cuál era la eternidad con su Padre, que tenía claro realmente qué era más importante, Señor. Ayúdanos a poner la mirada siempre en las cosas eternas, Señor, y guárdanos, Señor, guárdanos e impídenos el pecar todos los días de nuestra vida, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que así se ha hecho en el nombre de Jesús. Dios bendiga a cada persona que está conectada vía Facebook Live por este tiempo y bueno, que el Señor los guarde a todos. Un abrazo. Amén, amén, pastora. Muchas gracias, muchas bendiciones y bueno, si Dios lo permite, seguimos el próximo jueves con este mismo tema. Pastora, muchísimas bendiciones. Dios le bendiga. Amén, pastor. Amén. Así Gracias. que, gloria a Dios. Así que bueno, hay que estar preparados en todo tiempo, mis queridos hermanos. Vamos a disfrutar de este temazo musical y ya regresamos. Hermoso, hermoso, hermoso tema. Yo recordaba cada vez que lo escuchaba de pequeño, se me paraban los pelos se me ponía la piel de gallina y yo decía, oh Cristo, oh, ¿cómo será ese momento de la tribulación? Cosa que ninguno de nosotros queremos pasar, porque van a venir situaciones difíciles y cada vez que lo escuchaba es como que me impactaba más. O sea, lo escuchaba en el original de Estanislao Marino y ahora escuchándolo de este grupo de la tribu de Benjamín. Es impactante, es hermoso, hermoso, hermoso el tema. Voy a leer algunos mensajes para saludar. Dice pastor, dice la hermana Mariela Rodríguez, dice pastor, Dios le bendiga, que su boca hable sabiduría y el pensamiento de su corazón, inteligencia. El Salmo capítulo 48, versículo 3. Felicitaciones por tan excelente labor. Gracias, hermana Mariela, que el Señor le bendiga. El pastor Arnolis Cruz Suárez dice, buenos días, pastores, buenos días, pastor, que el Señor le bendiga.
Dice la hermana Esmeralda Ordóñez, dice, muy buenos días, amados, que la luz de nuestro Señor Jesús alumbre lo más secreto de nuestros corazones, en el nombre de Jesús, desde mi amada Colombia. Gracias, hermana Esmeralda, que el Señor sea bendiciendo su vida. También la hermana Blanca Mérida dice, gracias Dios Todopoderoso, porque colocas el querer como el hacer por estos hermanos que trabajan incansablemente para la salvación de las almas con sus enseñanzas y oraciones. Dios de sabiduría y derrame todas las bendiciones. Gracias, hermana Blanca, que el Señor le bendiga. Hermana Rosy Leiva dice, muy pero muy